Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy José Luis García García, el doctor Pepe, y el día de hoy les voy a hablar acerca del estudio Chance, el cual fue publicado en el año 2013 en la revista The New England. Básicamente, el estudio Chance nos habla de cómo el uso de clopidogrel de manera concomitante con el uso de aspirina tras un ataque isquémico transitorio disminuye de manera considerable la recurrencia de enfermedad vascular cerebral. Y pues vamos a los datos duros, cómo se hizo este estudio, quién es el autor y qué resultados obtuvimos tras este estudio. El autor de este artículo es Jung Wang, el cual es el profesor de la Universidad de la Capital Médica de Beijing. Este maestro tiene 1045 publicaciones, ha sido citado más de 77,000 veces y sus artículos han sido leídos oficialmente más de 152,000 ocasiones. El estudio Chance es uno de sus estudios más emblemáticos y básicamente lleva este nombre por el acrónimo de sus siglas en inglés. Vamos a ver si no soy tan pretencioso con esto, pero las siglas en inglés son Clopidogrel in High-Risk Patients with Acute Non-Disabling Cerebrovascular Events, que básicamente hacen un acróstico con las palabras iniciales, no todas, pero como pueden ver aquí, puse en mayúscula las palabras de las cuales sale chance. C de clopidogrel, H de high, la A de acute, la N de non-disabling, la C de cerebrovascular y la E de events. Entonces, dejando ahora sí la parte pretenciosa del estudio, ahora sí vayamos a el contexto en el que se hizo. Básicamente nos hablaba de que la enfermedad vascular cerebral durante las primeras semanas después de un ataque isquémico transitorio suele ser frecuente. De hecho, oscila entre un 10 a un 20% en los siguientes 3 meses después de un ataque isquémico transitorio y que suele ser incluso más frecuente en las siguientes 48 horas tras ocurrido el ataque isquémico transitorio. Y el estudio proponía que la terapia combinada de clopidogrel y aspirina puede proporcionar mayor protección contra una enfermedad vascular cerebral en comparación con el uso de una aspirina sola. Ahora bien, ¿qué es un ataque isquémico transitorio? Bien, un ataque isquémico transitorio es un episodio breve de disfunción neurológica causada por isquemia cerebral focal, espinal o retiniana, en la cual no hay evidencia de infarto agudo en la neuroimagen y usualmente la clínica revierte en menos de 24 horas. Entonces, puntos claves de esta definición de ataque isquémico transitorio, la clínica. Es un déficit neurológico focal agudo. Puede ser paresia, alguna afasia o incluso amaurosis, etcétera, etcétera. La duración del cuadro clínico habitualmente suele ser de menos de una hora y casi siempre la sintomatología revierte en menos de 24 horas. Y los estudios de imagen realmente no muestran evidencia de infarto. Por ejemplo, la resonancia, estoy en la fase de perfusión, la DWI, nos puede mostrar que pues no hay en realidad un infarto del cual podamos tener un reporte imagenológico. Entonces, eso es un ataque isquémico transitorio. Una focalización neurológica que revierte en menos de 24 horas y en el cual no tenemos alteraciones imagenológicas reportadas de manera visible. Ahora bien, tenemos un score el cual pues, nos habla igual de el riesgo de tener nuevamente una enfermedad vascular cerebral después de un ataque isquémico transitorio. Es bien importante para que lo utilicen en su práctica clínica, el cual es el score ABCD2, el cual utiliza parámetros como la edad, la presión arterial del paciente, el cuadro clínico con el cual se está presentando, la duración de la sintomatología y si el paciente tiene o no antecedente de diabetes. También es un acrónimo el ABCD2 para todos estos factores de riesgo para determinar qué tanto riesgo tiene nuestro paciente de tener una enfermedad vascular cerebral después de un ataque isquémico transitorio. Ahora bien, nuevamente, ¿cuál era el objetivo del estudio Chance?
El objetivo era evaluar si la combinación de clopidogrel y aspirina durante los primeros 21 días, seguido de clopidogrel solito hasta el 90 días, reducía el riesgo de un nuevo accidente o una enfermedad cerebrovascular en comparación con la aspirina sola. Y pues más adelante vamos a ver los resultados, pero como spoiler les puedo decir que pues sí funciona mejor que la aspirina solita. Pero ¿cuál fue la metodología del estudio? Pues básicamente fue un ensayo aleatorizado, de doble ciego y controlado con placebo, y se realizó en 114 centros hospitalarios de China. Básicamente aleatorizaron a dos grupos. En el grupo de aspirina solita estuvieron 2.586 pacientes y en el grupo de clopidogrel y aspirina tuvimos 2.584. Básicamente la edad media de los pacientes oscilaba entre 62 y 63 años. No había diferencias significativas en el porcentaje de hombres y mujeres, que oscilaba entre un 32 y un 35%. Teníamos una tensión arterial media de ambos grupos de pacientes que oscilaba en la presión arterial sistólica de 150 milímetros de mercurio. Asimismo, se tomó en cuenta el historial médico de los pacientes que estaban siendo evaluados en el estudio CHANCE. Básicamente, veíamos aquí que 517 pacientes de un grupo y 516 pacientes habían tenido antecedente de una enfermedad vascular cerebral isquémica. También teníamos otros antecedentes que se vieron, como infarto de miocardio, angina, falla cardíaca congestiva. Y básicamente no teníamos diferencias realmente que pudieran influir mucho en el estudio. Entonces, se incluyeron a pacientes que tenían un ataque isquémico transitorio, que tenía un NIS de menos de 3 puntos, un evento ocurrido en las últimas 24 horas y pues recordar que el estudio fue realizado en China con más de 5.170 pacientes. Ahora bien, ¿qué fue la intervención? ¿Cuál fue la intervención que hicieron en el estudio CHANCE? Básicamente, dividieron dos grupos. Uno, un grupo de control al cual le daban aspirina sola y un placebo. La aspirina era una dosis inicial de 300 miligramos y después se repartió a 75 miligramos diarios durante los siguientes 90 días. Mientras que los pacientes que están en el grupo de tratamiento CHANCE les dieron una dosis de carga de clopidogrel de 300 miligramos y aspirina a una dosis que oscilaba entre 75 y 300 miligramos. Eso en las primeras 24 horas. Después continuaron con clopidogrel a una dosis de 75 miligramos diarios y aspirina a una dosis de 75 miligramos diarios por 21 días. Y después de estos primeros 21 días se siguieron con clopidogrel 75 miligramos diarios hasta completar 90 días. ¿Y cuáles fueron los resultados del estudio? Vámonos a la tablita del New England y aquí lo que vimos fue el resultado primario que buscaban era ver si había nuevamente una enfermedad vascular cerebral tras el ataque isquémico transitorio. En el grupo de aspirina solita, voy a buscar aquí el señalador, si lo tengo. Señalador, aquí. Señalador. Aquí está. En el grupo de aspirina solita podemos ver que 303 pacientes tuvieron una enfermedad vascular cerebral, es decir, un 11.7% de la población, mientras que del lado de los que tuvieron clopidogrel y aspirina en conjunto, solo hubo 212 pacientes, es decir, 8.2% de pacientes que están en este grupo que tuvieron una enfermedad vascular cerebral. Entonces sí hubo una reducción significativa del riesgo de nueva enfermedad vascular cerebral isquémica en el grupo de tratamiento combinado con clopidogrel y aspirina. Básicamente se midieron la tasa de eventos en los siguientes 90 días y pues como podemos ver aquí hubo una reducción del riesgo relativo de un 32% y no hubo un aumento significativo en el riesgo de sangrado mayor, como aquí podemos ver en el grupo de aspirina solita, 41 pacientes tuvieron sangrado de cualquier tipo, mientras que el grupo de clopidogrel con aspirina el 60%. Entonces, podemos concluir que la terapia dual de clopidogrel y aspirina, iniciada dentro de las primeras 24 horas después de un ataque isquémico transitorio o un EBC menor,
o sea, con un IS de menos de 3 puntos, sí reduce significativamente el riesgo de recurrencias de enfermedad o de enfermedad vascular cerebral en los primeros 90 días. Y fue especialmente útil en los primeros 21 días, donde el riesgo de recurrencia suele ser más alto, como podemos ver aquí en esta tablita. A ver si el señalado funciona. Ah, muy bien. Pues aquí tenemos al grupo de clopidogrel en color rojo, clopidogrel con aspirina. En esta curva de Kaplan-Meier que hubo mayor supervivencia de los pacientes del grupo de clopidogrel con aspirina, mientras que en el grupo de aspirina solita, pues también había un descenso, pero pues fueron más pacientes los que fueron saliendo del estudio o que tuvieron enfermedad vascular cerebral. Entonces, también fue importante que no se observó un aumento preocupante de hemorragia intracraneal o sangrado mayor, aunque siempre es un riesgo considerar esto en la práctica clínica. Entonces, conclusión, pues sí, el estudio Chance nos dice que es una buena opción que utilicemos aspirina y clopidogrel de manera conjunta en terapia dual los primeros 21 días y después hasta completar 90 días con clopidogrel solito para disminuir la recurrencia de una enfermedad vascular cerebral. Y pues las gráficas aquí lo muestran de manera muy representativa. Y hasta aquí con el video de hoy. Espero les haya agradado y pues nada más. Me despido. Chao, chao.